Si yo podía cantar, lo iba a hacer, que si yo iba a hacer esto, lo iba a hacer. Yo te lo dije un día y nunca me imaginé que trascendiera todo. Amén. Y el Señor me dijo, yo debo de ser tu prioridad. Amén. Aleluya. Y yo me doy cuenta, hermano, que Dios, cuando nos llama, Él se encarga de todo lo demás. Amén. Así es. Gloria a Jesús. Fíjense, hermano, que para yo poder casarme con mi esposo, toda mi familia estaba de acuerdo, toda, mi papá, que aún no era cristiano, estaba de acuerdo. Mi mamá decía no. Fue la boda y mi mamá no fue, mi mamá lloraba. Yo amaba tanto a mi mamá, pero había pasado un proceso de 2 años y algo de parte de Dios madurando mi vida. Entonces llegué a un momento en el que le dije, Señor, ya mi esposo me dijo 3 veces que nos casemos y las 3 veces yo le he dicho que usted, pero en realidad yo nunca voy a poder elegir entre mi mamá y mi esposo. Entonces, Señor, haz lo que hizo Abraham con Isaac. Tú tienes que proveer para el sacrificio, porque yo sé que tengo que sacrificar. Y cuando eso pasó, Dios fue tan fiel, hermanos, tan fiel, que Él proveyó para el sacrificio. Él hizo que mi mamá cambiara de actitud y que para ella hoy nosotros somos los que espiritualmente sostenemos a toda la familia. Espiritualmente hay que orar, hay que hacer, hay que esto. Y cuando yo llego a la casa, mi papá me dice, vas a ir a predicar a la iglesia de tu hermano. Y yo tengo que regresarme, yo no debería de ir a predicar. Y entonces he tenido que pasar una noche predicando en un lugar y el día siguiente en la mañana predicando en otro lugar. Y Dios me ha dicho a mí, es que yo te he llamado a que me sirvas a mí y por eso te hice pasar por donde te he hecho pasar. Gloria a Dios. Aleluya. Y ahora que mi esposo comenzaba, él me decía ayer, yo voy a hacer un refrigerio para los hermanos que van a llegar. Me decía, yo quiero que me ayude porque quiero hacer tal y tal cosa. Y ya tanto yo ya estaba haciendo todas las cosas que se iban a dar ahora. Y entonces decía él, yo voy a hacer tal cosa, hay que en eso y yo lo voy a hacer. Pero yo amo a Dios, hermano, siento que todo lo que yo pueda hacer para Dios, yo lo tengo que hacer. Amén. Y el día que Dios a mí me metió al ministerio, cuando yo no quería, yo quería decirle, cuando se muera mi mamá, ¿verdad? Me voy a casar con mi esposo y hasta la fecha no se ha muerto, y yo voy a hacer lo que quiera, ¿verdad? Yo te voy a seguir. Cuando eso pasó, hermanos, fue Dios el que me hizo elegir. Y ahora que estamos al frente de la iglesia, yo digo, hermano, esto no es, ¿usted cree que los que están sentados acá somos los que realmente somos la iglesia? ¿No? Cuando usted ve aquí a los niños, cuando va a Quesalapa, hemos hecho un total de 400 niños por todo el programa. Imagínense que estamos sembrando la semilla en 400 niños. Y el grupo de Quesalapa, el que está iniciando, es el grupo, hermano, de jóvenes, grupo donde realmente la semilla va a caer en tierra firme. Y eso, hermano, va a traer mucho fruto, va a traer mucho fruto. Y al ver este proceso en el cual Dios nos trae, yo le digo, hermano, vale la pena que prioricemos al Señor. Y si no queremos elegir entre Dios y las demás cosas, y elegimos las demás cosas primero, esas cosas pequeñas que van llenando nuestra agenda, nuestro día a día, usted va a seguir viviendo de esa manera, pero no tendrá mayor bendición. Usted va a elegir, hermano, porque a lo mejor tenemos dificultades a veces y nos damos cuenta de que queremos hacer algunas cosas, pero no queremos dañar a los otros que no quieren esas cosas. Y usted puede decir, es que como no quiero dañar al fulano o a la fulana, voy ahorita a sujetarme, a obedecer y voy a caminar mientras, ¿verdad? Para no desagradar. Usted puede seguir en eso, porque ese es su deseo, eso es lo que usted quiere, usted puede seguir, pero no va a tener mayor bendición. Dígale al que está a su lado, no vas a tener mayor bendición.
Y lastimosamente, hermanos, nos vamos involucrando en eso, sin darnos cuenta que ya han pasado años complaciendo yo a terceras personas. Han pasado años dándole prioridad al criterio de otra persona. Han pasado años yo respetando lo que piensa la otra persona. Pero en esos años que han pasado, yo me he estancado espiritualmente. Y yo quiero decirle que el Señor, cuando nos ha dicho a nosotros, sígueme, Él se va a encargar de movernos en el tapete. Él nos va a sacudir y nos sacude con cosas que nos duelen, con cosas que nos hacen reaccionar, con cosas, hermanos, que nos hacen a nosotros pensar, es cierto, tenía razón el Señor, yo desde cuando no le he estado obedeciendo. Y cuando María dice que ella se fue a los pies de Jesús, o sea, se quedó allí oyendo a Jesús, ella hizo lo que conquista el corazón de Dios. Amén. Ella hizo lo que conquista el corazón de Dios. Y fíjense que yo quiero ir avanzando y dice, ¿qué debemos de saber sobre nuestras prioridades? ¿Qué debemos de saber? En primer lugar, debemos de saber qué es lo que más deseo. ¿Qué es lo que yo más deseo? En el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, así usted no lo busque ahorita, yo solo le voy a contar, que había un hombre ciego que gritaba y decía, Jesús, ten misericordia de mí. Y Jesús dice de que lo mandó a traer, como era un hombre ciego, lo mandó a traer con sus discípulos, y cuando lo agarraron, quizás él reaccionó porque lo habían agarrado y ellos le dijeron, tranquilo, Jesús es el que te llama, para donde él te llevamos. Y cuando llegó de Jesús, dice de que la pregunta que Cristo le hizo fue, ¿qué quieres que yo te haga? Amén. Concretamente, ¿qué quieres que yo te haga? Pero nosotros tenemos tantas inquietudes en el corazón que no estamos claros ni de lo que queremos. Cuando él le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, que recobre mi vista. Concreto también. No empezó a decirle, es que fíjate, Jesús, que yo no veo. Era obvio, ¿verdad?, que no veía. Y como yo oí que tú venías, yo por eso te grité. Cristo no quería mayor explicación, solo le dijo, ¿qué quieres que yo te haga? Y el hombre concretamente le dijo, que me des la vista. Y esta mañana el Señor nos dice, ¿qué es lo que más desea tu corazón? ¿A dónde está tu prioridad número uno? Ah, Señor, en mi trabajo, pues allí te voy a mantener. Pero mientras estamos siempre en el trabajo, oiga, mi hermano, vamos a estar lejos de Dios. Si nos metemos mucho en el trabajo y no vemos la prioridad, porque usted puede estar trabajando, no vaya a salir de aquí diciendo, pues la hermana dijo que ya no trabajara, porque Dios es lo primero, no es así. Usted puede estar en su trabajo y usted allí puede estar meditando, orando, leyendo, algo puede estar haciendo de Dios. Amén. Y este hombre le dijo que recobre la vista. Y Dios nos llama esta mañana y nos pregunta, ¿cuál es tu mayor deseo? ¿A dónde se inclina tu deseo? Y yo le digo, hermano, ¿dónde está su deseo? Ay, hermano, yo solo que Dios me cure, pues Dios le va a dar sanidad. Pero yo le digo que de la sanidad no va a pasar usted. En cambio, hermanos, yo quiero decirle que día por en la mañana, yo todo lo que había pasado, yo me estaba diciendo y yo le dije, Señor, yo no puedo decir que te conozco solo por lo que yo he vivido y por lo que he visto de ti. Si yo digo que te conozco solo por eso, yo te estoy haciendo un Dios tan chiquito y te estoy metiendo en ese cuadro que mi mente tiene acerca de ti. Yo quiero conocerte más. Le dije al Señor. Y sabe, hermano, que han estado sucediendo muchas formas que Dios se ha estado manifestando en mi vida. Solo pienso algo o solo lo siento en mi corazón y están sucediendo. Y ese nivel de bendición espiritual, hermano, yo realmente no lo había experimentado. Porque solo le digo al Señor tal cosa y esa cosa está sucediendo en ese momento. Hermano, Dios nos ha puesto un espíritu de poder y un espíritu de dominio propio. Y el Señor dice, ¿qué quieres que yo te haga? ¿A dónde quieres dirigir tu vida? Y uno le dice, ay Señor, quiero dirigirme en tu camino,
No conozco mayor cosa, pero quiero dirigirme en tu camino. Eso debemos de saber de nuestras prioridades. Pero ¿por qué debemos de saber acerca de esto, hermano? Porque es necesario ordenar nuestras prioridades. Porque es necesario saber qué poner antes y qué poner después. ¿Por qué es necesario? Dice, porque con frecuencia decidimos y creemos que algo es importante para nosotros, pero nuestro comportamiento muestra algo diferente. Amén. Con frecuencia yo puedo decir, yo amo al Señor, yo le quiero servir, y como allá dice que estoy tratando de desarrollar mi potencial para Jesús, para servirle al Señor, yo puedo decir que estoy queriendo creerle a Dios, pero mi comportamiento está diciendo algo totalmente diferente. Algo totalmente diferente, hermano. A veces decimos que le amamos, a veces le cantamos y le cantamos porque de memoria no podemos la canción, pero no le sentimos en nuestro corazón. Y Jesús, como no lo podemos engañar a Él nos hace pasar, hermano, por experiencias a veces que nos hacen a nosotros reaccionar dónde estamos parados y qué es lo que estamos diciendo en lo que creemos. Amén. Y debemos también, hermanos, saber esto, porque mientras más nos conocemos nosotros de lo que sentimos, lo que pensamos y lo que queremos, es más fácil establecer nuestras prioridades. Entre mejor nos conozcamos, es más fácil establecer nuestras prioridades. Y luego, hermanos, hay algo que es bien importante que sepamos, y quiero ir terminando. Quiero decirles, hermanos, que cuando nosotros estamos queriendo servirle al Señor, hermanos, necesitamos darnos cuenta que de nuestras prioridades que a veces tenemos han sido solo para complacer a los demás, y nos hemos movido por complacer a los demás y no por estar seguros de lo que queremos tener con Cristo. Amén. Si usted quiere desarrollar, hermanos, su potencial para el Señor, elija primero servirle al Señor. Amén. Y sabe que Isaías lo hizo, hermano. Isaías se metió con Dios y Dios le reveló en primer lugar la conciencia, le puso conciencia del nivel de pecado que había en él. Dice que él se sentía indigno delante de la presencia del Señor. Y luego que se sentía indigno, dice que Dios se acercó y en una visión le mostró que ponía un carbón encendido en sus labios, y comenzó él a declarar que Dios lo estaba santificando y comenzó a alabar a Dios. Y solo entonces, dice Isaías, y entonces después de eso oí la voz de Dios. Es que, hermanos, si nos metemos con Cristo, si nos metemos con Dios, si comenzamos a darnos cuenta del pecado que hay en nuestra vida y de la necesidad de depender de Él, entonces vendrá la manifestación de Dios para que seamos de bendición para la humanidad. Si Dios no revela que hay pecado en nuestra vida, hermano, entonces gloria a Dios. Pero cada vez que nos metemos con Dios, Él nos demuestra que hay pecado oculto en nuestra vida y que necesitamos limpiarnos. Amén. Para que el Espíritu de Dios venga. Entonces, ¿qué hacer? Hermanos, ¿qué hacer después de oír que yo debo de aprender a elegir entre lo que me conviene con Dios? Amén. Demostrar mi preferencia para Dios y dejar de lado las otras cosas que parecen atractivas pero que no son de bendición para mi vida. ¿Qué debo de hacer? Simple y sencillamente dice acá, hermano, reconoce cuáles son tus prioridades. Si yo le digo a usted ahorita, hermana, ahí donde está usted anotando, ponga del 1 al 3 cuáles son las cosas que usted prefiere, cuáles son sus prioridades ahorita, qué es lo que a usted le urge hacer, cuál es lo que a usted le conviene hacer, y usted elige y escribe, usted se va a dar cuenta, hermano, que muchos de nosotros tenemos prioridades que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero como eso no se hace con magia, no se hace solo porque yo he hablado de esto ahora y usted dice, pues voy a pedirle a Dios que me ayude. No, hermano, esto es todo un proceso donde debemos decir, ordena mis caminos. La Biblia dice que es Dios quien ordena los pasos del hombre. ¿Quién es el que va a ordenar nuestros pasos? Dios. Él nos va a, hermano, nos va a establecer nuestras prioridades. Él va a ordenar qué va primero, qué va segundo y qué va tercero. Amén. Él le va a decir a usted lo que va a estar haciendo. No importa cuánto uno tenga que trabajar. Sabe que a Dios no le importa cuánto uno trabajemos, sino qué tan inteligente trabajamos.
Porque se acuerda aquella parábola donde el dueño de la viña invitó a trabajadores. Unos llegaron tempranito, otros llegaron a mediodía y otros llegaron en la tarde ya para irse. Y cuando era la hora de pagar, Jesús les pagó lo mismo a todos. ¿Y cuál fue la reacción de los que llegaron desde las 6 de la mañana? ¿Cómo les van a pagar a ellos igual que a los que acaban de venir? ¿Cómo van a pagarle? Como que yo le diga, Señor, ¿cuántos años hace que yo comencé en el Evangelio y los que acaban de entrar, Señor? Ya que eso es absurdo, ¿verdad? Que le reclamemos a Dios y a este hermano, ¿por qué lo bendecís tanto? Y a mí, que yo oro, que yo ayuno, que vengo a servir, que yo vengo a hacer, ¿por qué conmigo no? ¿Saben qué? En esto de las prioridades, fíjense que un día Pedro, como Pedro era bien cerquita, bien cercano a Jesús, pero era bien impulsivo, ¿verdad? Él era de un carácter que nadie le había preguntado y él ya estaba hablando. Nadie le había dicho y él ya había actuado. Y este Pedro, ¿verdad? Como muchos de nosotros, le preguntó a Jesús acerca de algunas cosas. Y Jesús le dijo, mira, tú actuabas antes como tú querías, pero ahora vas a tener que hacer cosas que no quieres y ceñirte a lo que no quieres. Te vas a tener que cambiar, ¿verdad? Tu carácter, tu actitud, vas a tener que ir moldeándolo de acuerdo a la semejanza mía. Y Jesús hasta le describió allí cómo iba a morir y cómo él se sintió, pero bien, ¿verdad? Bien identificado, ¿verdad? Y se sintió que Dios le había hablado, que Jesús le había hablado. De repente se acercó otro discípulo que se llama Juan, que un día estaban juntos y se le acercó a Jesús, se le puso, ¿verdad?, sobre sus hombros, se le recostó sobre sus hombros y a este le decían el amado, porque era amado por Jesús. Entonces, cuando Pedro vio que venía Juan, el amado de Jesús, y a él le había dicho hasta la forma en cómo iba a morir, Pedro, le dijo, y a este que viene, ¿qué le va a pasar? Dile enfrente de mí lo que le va a pasar. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? ¿Y a ti? ¿Qué te interesa? Lo que ya te dije es lo tuyo. Lo que a este le va a pasar, a ti no te importa. Porque nosotros queremos, de alguna manera, hermanos, estar pendientes de lo demás, pero de lo que ya nos reveló Dios a nosotros, sí, hay que ver. Voy a ir a enterrar. Amén. Y queremos fijarnos en los errores de los demás. A mí me molesta tanto, hermano, y perdónenme que me estoy tomando unos minutos más, pero tengo que decir. A mí me molesta tanto que a veces nuestras conversaciones no sean, hermana, ¿y qué cree que Dios tiene para mi vida? Qué galán que fueran así nuestras conversaciones. Hermano, ¿y qué piensa usted que Dios quiere hablar en mi vida? Fíjese qué sentido esto y lo otro. No. A veces nos acercamos a alguien para decirle, hermano, usted no se ha fijado de fulano, no se ha fijado de la fulana. Si algo a mí me duele, hermano, y créame que yo soy más tolerante que mi esposo en ese aspecto, porque mi esposo es claro en decir, a mí no me vengan con información que no debo de saber. Y ahí pasa el tiempo, mucho tiempo, en el cual debería de saber cierta información y yo no digo nada. Porque Dios me ha ido educando en eso. Pero entonces, como yo no puedo hacer del todo así, ¿verdad? La gente se me acerca y me dice, mira, hermano, tal cosa. Y yo, ¿verdad?, en mi corazón, a veces digo y hablo algunas cosas por no dejar. Pero hermano, cuando nos estamos fijando más en la vida de los demás que en mi propia vida, estamos perdiendo el tiempo. Y eso no es la mejor parte. Marta se fijaba en lo de la hermana. Se fijaba en que Jesús no le decía nada, imagínense. Porque no llegó donde la hermana, le dijo, María, vení. Aunque sea un ratito. ¿Verdad? Me hubiera hecho por la puerta, mira, vení. ¿Verdad? Un ratito. Y la María, yo creo que como ya él se podía quién era María, ella sabía que si se le acercaba y le decía, María no iba a ir porque María estaba totalmente involucrada en la conversación de Cristo. Marta no llegó
dijo que no te ha fijado y tomas muy a poco que mi hermana no me ayuda a servir. Y Jesús, Marta, Marta. Y podría decir nuestro nombre, ¿verdad? Y Maribel, te fijaste en otra cosa. María eligió la mejor parte, la cual no le será quitada. Mire, hermanos, usted puede tener muchas marcas a su alrededor, acosándola, diciéndole, pero si usted ha elegido ponerse a los pies de Cristo, buscar la voluntad de Dios, un tiempo la van a señalar o lo van a señalar. Después Cristo le va a decir, tú has elegido la mejor parte. Eso no te será quitado. Al contrario, te será dado más del Espíritu Santo y vas a poder hacer cosas mayores. Yo quiero terminar, hermano, póngase de pie. Quiero decirle, hermano y hermana, que cuando empezamos a buscar a Dios, dice la Biblia, busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Quizá usted y yo hemos estado buscando añadiduras, pero ¿sabe qué, hermano? Aquí las añadiduras no sirven. Aquí sirve la presencia de Dios para nosotros. Eso tiene que ocupar el primer lugar, porque usted esta mañana extienda sus manos y dígale, Señor, yo no he ordenado mis prioridades. Yo he tenido multitud de cosas que hacer, Señor. Y las piedras grandes, Padre, para edificar, esas piedras grandes, Señor, que sirven para edificar, yo no las he podido ubicar en mi vida, Señor. He puesto cosas chiquitas. Me he, Señor, envuelto quizás en el negocio, en el trabajo, Padre, en la familia. Quizás me he involucrado tanto y me he afanado para poder agradar a los otros. Les he dedicado tiempo, Señor, quizás mucho tiempo a los demás. Y he estado, Padre, haciendo cosas que en lugar de acercarme a ti, me alejan. Yo necesito, Padre, que tú ordenes mis prioridades. Necesito que ordenes, Padre, las cosas que tienen que tomar en primer lugar. Y entiendo que debes de ser tú en primer lugar. Después de eso, mi familia, Señor. Después de eso, la iglesia, Padre. Y después de eso, Señor, puede ser el trabajo, puede ser la diversión, puede ser muchas otras cosas, Señor. Yo necesito esta mañana que así como María, Padre, puedas tú ordenar, Señor. He estado actuando como Marta, Señor. Afanada y afanado, Padre, en las cosas de este mundo, Señor. Por eso me he avanzado, Padre. Por eso me he avanzado, Señor. Pero esta mañana necesito que ordene mis prioridades. Por favor, Señor, yo te pido por cada uno de los que estamos acá esta mañana, Padre. Necesitamos, Señor, estar enfocados, Padre, en cuál es la prioridad de nuestra vida, Señor. Quizás, Padre, a nosotros nos ha costado demostrar que lo que nos importa, en lo que decimos que nos importa realmente, en lo que hacemos como importante, Padre. Esta mañana, hermano, yo le pido en el nombre del Señor que levante sus dos manos y reconozcamos delante de Dios que no hemos avanzado mucho porque hemos dejado de lado lo más prioritario. Quizás, hermano, muchos de nosotros le hemos dado prioridad al trabajo, al dinero, a la familia. Le hemos dado más prioridad quizás al criterio de una persona, a la forma que una persona dice que debe de hacerse las cosas. Pero esta mañana le pedimos al Señor que nos ayude para que nuestra prioridad sea Jesús. Oh Señor, esta mañana yo te pido por cada uno de los hermanos. Te pido que cada uno de ellos pueda ubicarse en el lugar que tú quieres. Y tú,
hemos puesto, Señor, en tu lugar, ahora las apartamos, Señor. Apartamos de nuestra vida, Padre, todo interés secular, Padre, que lo hemos hecho prioritario. Quizás así les hemos estado enseñando a nuestros hijos, Señor. Quizás hemos enseñado a los demás, Padre, de manera equivocada, pero ahora te pedimos que seas tú, Señor. Por favor, Espíritu Santo, ven a darnos la mejor parte. Ven, Espíritu Santo, y pon en nosotros el desear la mejor parte, el elegir la mejor parte, la que no nos será quitada, Señor. Padre, a muchos de nosotros se nos ha sido quitada las cosas materiales por las que antes trabajábamos y hacíamos. Pero esta mañana yo te pido, Señor, que las manos levantadas, Señor, en este lugar puedan decirte, Señor, levante sus manos, hermano, y dígale, Señor, ayúdame a elegir la mejor parte, ayúdame a elegir la mejor parte, ayúdame a elegir lo que no me será quitado, ayúdame a elegir lo que no me será quitado, y si de las cosas me serán quitadas, me basta tenerte a ti, Señor, me basta tenerte a ti, Señor. Esta mañana, Padre, levantamos nuestras manos y te decimos, ¿y quién vendrá a nuestra vida a esta hora? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Dígale, Señor, tú eres digno y yo te voy a seguir, Señor. Padre, esta mañana, Señor, solo le voy a pedir, hermano, que tome la mano de la persona que tiene su nombre. Tome la mano de una persona que tenga su nombre. Ayúdeme esta mañana, ayúdeme a interceder esta mañana y dígale, Señor, no conozco cuáles sean las prioridades de mi hermana o de mi hermano, pero yo te pido, Señor, que la prioridad número uno seas tú, Señor. Que tú seas la prioridad número uno para ella o para él. Que tú seas su primer lugar, Dios. Padre, que haya un ordenamiento divino, Señor, en la vida de cada hermano esta mañana. Para que el diablo no le juegue, Señor, no juegue, Padre, con nosotros. Si ponemos nuestra mirada en ti, tu palabra dice que te busquemos primeramente a ti y que las demás cosas serán añadidas, Señor. Padre, yo no te pido las añadiduras para mis hermanos. Yo te pido que el reino de Dios sea establecido en su corazón esta mañana. Espíritu Santo, que tú ocupas ese lugar que debe de ocupar en el corazón de mi hermana y de mi hermano. Espíritu Santo, que ninguna mentira de Satanás venga a ocupar el espacio que a ti te pertenece. Padre, tu palabra dice que nosotros busquemos tu rostro en primer lugar, Dios. Y esta mañana, Señor, yo ato la vida de mis hermanos a que te busquen, a que te sigan, a que te sirvan, oh Dios. Así te pido esta mañana que haya un avivamiento en su corazón. Te pido que haya un despertar, Señor, en sus vidas. Te pido